Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se sintieron llegando y encontrando así todo oscuro? Que uno llega, ahora no está tan oscuro como cuando uno entra a un cine, ¿cierto? Que eso no ve nada, un poquito oscuro, pero algunos siempre se sorprenden y dicen, oiga, ¿por qué? Aunque algunos me dicen, oiga, realmente en todo esto de salones, auditorios, lo mejor es estar así para que la luz esté al frente. Pero claro, como en la confra tenemos la costumbre de mucha luz con tremendos ventanales, algunos se sienten hasta incómodos o raros, ¿cierto? Llegan y oscuro. Y se preocupan inclusive, ojo con la billetera, ¿cierto? Que se haga la luz, por ejemplo, eso, ahí están, bueno, qué bueno tener luz, pero vean ese contraste, oscuridad, luz, es un contraste que aparece en la escritura muchas veces. La palabra de Dios habla de oscuridad y luz, y quiero que pensemos en contrastes, como se habla muchas veces de antes y después. Hay programas de cambio extremo donde se habla de antes y después, ¿cierto? Un punto de quiebre en la vida. Y por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes donde podemos ver cambios extremos y antes y después. Vean esos gorditos, popochitos, ¿cierto? Y ya mucho más esbeltos, ¿sí? Imágenes ahora del arte, para que no pensemos solo en personas, antes y después. Más imágenes de antes y después. Y la última, vamos con la última. Vean, más imágenes de antes y después. Cambios, cambios. Uno puede pensar en muchas cosas más. Antes de casarme, después de casarme, ¿cierto? Antes de casarme, hay chistes como yo era un animal incompleto. Después de casarme, un completo animal, ¿cierto? Antes de graduarme, después de graduarme, antes y después. Pensar en estos cambios que se dan antes y después. Quiero que pensemos en esto porque también hay algo muy clave. Cuando una persona se encuentra con Jesús, tiene un encuentro real con Jesús, ocurre un milagro en la vida que tiene una historia que contar con un antes y un después. Un antes y un después. Y sabe, muchas veces personas como usted, como yo, que venimos de familias buenas, donde no ha habido grandes escándalos, aunque alguno dirá de pronto, ay, usted no conoce mi familia. Pero bueno, en términos generales, venimos de familias donde las cosas han estado, digamos, relativamente bien. Podemos llegar a pensar que no tenemos mucho que contar, que ese antes y después no es tan llamativo o como algunos dicen hasta espectacular. Pero quiero decirle, cuando una persona se encuentra realmente con Jesús, es un milagro lo que ocurre en la vida y tiene una historia para contar, un antes y un después, un antes y un después. Yo quiero que vea un texto aquí en la palabra de Dios. Pablo, el apóstol, hablándole a los Efesios, le dice lo siguiente, le dice, porque ustedes, ¿qué dice? Antes, ustedes antes eran, ¿qué cosa? Oscuridad. Ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son ¿qué? Luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. Y el texto continúa. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible, porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Está hablando de un antes. ¿Y sabe lo que llama la atención? Que cuando empieza el versículo 8, que es el versículo en el que quiero que pensemos, dice lo siguiente, el versículo dice así, vean, dice, porque ustedes, ¿qué dice? Antes eran, ojo con eso, ustedes antes eran oscuridad. No dice, ustedes antes vivían en oscuridad. No, ustedes antes cuando estaban en la oscuridad. No, dice, ustedes ¿qué? Eran. Esto es supremamente clave, importante, porque lo que está diciendo es hablando de la identidad. Ustedes eran eso y uno vive de acuerdo a su identidad. Lo que está diciendo aquí la palabra de Dios es que hay una identidad que caracteriza al ser humano que vive sin Jesús. Ese antes de encontrarse con Jesús, si usted no se ha encontrado con Jesús, usted está en ese punto, antes. Y dice que antes eran.
Esa era su identidad y dice oscuridad. Y quiero decirle algo, cada vez que la Biblia menciona oscuridad, va a mencionar y va a referirse a todo aquello que tiene que ver con una vida alejada del Señor. Cuando pensamos en la oscuridad, vamos a pensar en maldad y una serie de cosas que quiero ilustrarle mirando en el mismo texto, en Efesios capítulo 4, un capítulo antes, versículo 17, dice lo siguiente al 19. Dice, así que les digo esto e insisto, vea lo que habla de oscuridad. Dice, insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos que frívolos, como los paganos. Cuando habla de paganos, habla de personas que no tienen a Jesús en su vida, por tanto están en oscuridad, paganos. Y dice, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Vea las características de vivir en oscuridad. Estos tienen oscurecido, ¿qué cosa? El entendimiento. Les cuesta poder entender las cosas del Señor y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Por tanto, cuando está hablando de oscuridad, está hablando de esa vida ajena a la vida de Dios. Ahora, no solamente cosas escandalosas, que uno puede pensar en escándalos como crímenes, estafas grandes o adulterios, etcétera. Quiero que piense que hay otras manifestaciones de esta vida de oscuridad que es mucho más frecuente y menos escandalosa de pronto. Por ejemplo, uno podría pensar en el egoísmo. Dígame, ¿eso no es oscuridad también? Sí, es propio de esa naturaleza pecadora con la cual nacimos. Y uno puede pensar en más. Por ejemplo, a ver, ayúdeme, ¿qué otras? Envidia. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Envidia, que nos cuesta cuando a otro le va mejor. ¿Se ha puesto a pensar que hay gente que hace negocios y le va bien? Otro hace el mismo negocio y le va mal. ¿Sí conoce gente así? Oiga, pero yo hice lo mismo. ¿Qué hizo? Y comenzamos a sentir, no, esta gente sí. Y nos cuesta. La envidia es algo que está metido en el corazón. ¿Qué otras cosas son sutiles? Los malos pensamientos, ¿cierto? ¿Cuál? Rabia. Malos pensamientos. La pornografía. Eso es mucho menos escandalosa porque nadie lo ve, solamente usted ahí escondido. Y Dios que sí lo ve. Pero es parte de esa vida ajena a la vida de Dios que tanto daño hace a la humanidad, que tanto destruye la vida. Son cosas de la oscuridad y podemos seguir. Celos, envidias, rencores, que afectan la vida matrimonial, afectan la vida familiar, afectan en el trabajo. Todo eso es parte de esa vida antes. Lo que quiero que pensemos que aquí lo que está diciendo la palabra de Dios es un contraste entre oscuridad y luz. Y dice, ustedes eran. Como esa es una identidad, uno vive de acuerdo a ella. Yo no sé cuál ha sido su antes para los que han conocido a Jesús. Si usted no conoce a Jesús, hoy es un buen momento de decirle, Señor, yo quiero tener ese encuentro contigo. Alguien me decía en esta semana, pero ¿cómo es? ¿Dónde está para encontrarme? Uno se encuentra con Él por fe. Se acerca a Él con todo el corazón y con sus propias palabras le dice, Señor, yo quiero poner mi vida en tus manos. Pero esa vida de oscuridad, no sé cuál fue la suya. Yo puedo decirle, yo a los 16 años conocí a Jesús y venía de un hogar probablemente como el suyo, con principios, valores, me creía bueno, un colegio hasta religioso, me sabía las historias de la Biblia, algunas, no todas, pero ¿sabe qué? Era ajeno a la vida de Dios. Leía la palabra de Dios y no la entendía. Cuando hubo ese punto de quiebre en la vida, qué rico poder acercarse a la palabra de Dios y entenderla. Por eso no le digo cuánto tiempo viene a la confra, si sus papás son creyentes. No le digo si canta, sirve. No, si ha tenido ese punto de quiebre. ¿Sabe por qué? Porque hay gente que es oscuridad y trata de vivir como alguien que está aquí en la luz y se frustra. Hay muchas formas de oscuridad. ¿De dónde lo sacó el Señor? Pero sabe, el texto no se queda ahí. El texto dice lo siguiente, la segunda parte del versículo 8 dice lo siguiente. Dice, pero ahora, ¿qué? Son. Pero ahora son otra vez la identidad. Eran, son. Ahora son, ¿qué cosa? Luz en el Señor. Y viene el imperativo en presente continuo que es vivan y sigan viviendo ¿en qué? Como hijos de luz. Es lo que está diciendo aquí el autor en un momento que había mucha confusión, muchas enseñanzas raras. Él empieza diciendo no se dejen engañar, no se dejen tramar. Esta gente que cree que es la mejor manera de vivir de esta manera, donde muchas veces se puede hablar de
fama, dinero, sexo, placer. Vea, no se deje engañar. Hay una vida que es mejor, que es la vida en la luz. Pero para que usted pueda vivir de esta manera, tiene que haber un punto de quiebre. Un milagro ocurre en la vida. Y ese milagro permite que podamos vivir en la luz. Por eso el imperativo es: vivan en la luz. Ahora, vivir en la luz no es algo fácil. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted decide vivir en la luz, van a surgir muchos problemas. Gente que se va a burlar, gente que va a atacar, etcétera. Gente que va a tratar de inclusive hablar mal. Por eso el autor dice: no se dejen engañar. Usted comienza a decir: vea, estoy yendo a una iglesia, estoy orando. La gente le va a decir: no, usted ya se volvió fanático. ¿Cierto? O van a decir: ay, no, usted está yendo a esos lugares donde le sacan la plata a la gente. Oiga, aquí no le sacamos la plata a nadie. Escúcheme bien. Por eso es que a veces yo digo, prefiero que no me digan pastor, porque la gente cuando piensa en pastor, piensa en un tipo lleno de plata, ¿cierto? Vea, a mí que me paren de cabeza. No cae nada, ¿cierto? Porque la pasión de nuestra vida es que tengamos más casos como estos. Más personas que digan: yo quiero vivir en la luz. Por eso me dio mucha alegría cuando sale un joven de la comunidad sorda. Y cuando salió, ¿qué hizo? Queremos ver más de eso. Gracias a Dios por nuestros misioneros. Gracias a Dios por Cru alcanzando jóvenes en la universidad. Gracias a Dios por Young Life alcanzando jóvenes en los barrios y colegios de diferentes estratos sociales. Y aún Young Life Capernaum, que es un área de Young Life que alcanza a jóvenes con capacidades diferentes. Ojo con eso. Gente que decidió vivir en la luz y pasa por estas aguas. Esa agua no tiene nada de especial, por si acaso. Si usted está por primera vez, esa agua tiene algo, es agua bendita. No, eso es agua que espero haya estado tibia, ¿cierto? Porque a veces el agua toca fría y salen y creen que están botando espíritus. No, están temblando el frío. Pero queremos ver más personas diciendo: yo quiero seguir a Jesús. Porque vivir en la luz es la mejor manera de vivir. Pero quiero que sepa algo: no es fácil. Por eso el autor dice: vivan en un imperativo. Y en presente continuo, indicando que tenemos que hacerlo una y otra vez. Una y otra vez. Si una persona puede decir: yo vivo en la luz, pero no lee la palabra, no ora, no se reúne con otros, es muy difícil pensar que va a poder seguir viviendo en la luz. ¿Sabe por qué? Es como que una persona me dice: vea, yo puedo vivir sin comer. No, pues podrá vivir sin comer un día, 2 días, 3 días. Y si me dice: puedo vivir sin comer y sin dormir. Van pasando los días, ¿qué va a pasar? Se enferma, se muere. Si alguien dice que es capaz de hacer eso, no, está muerto y no se ha dado cuenta, ¿cierto? Porque la naturaleza le va a pedir estas cosas. Es lo que quiero decirle. Por eso en la Confra nos esforzamos en tener talleres, cursos, campamentos y demás cosas para que podamos nosotros tener espacios para poder crecer. Los grupos pequeños, los grupos de crecimiento, espacios para estar juntos unos con otros y apoyarnos, para poder seguir alentándonos a vivir en la luz. Porque cuando decidimos vivir en la luz también sufrimos. ¿Y sabe qué? A veces nuestra luz se vuelve opaca porque los problemas, las dificultades opacan esa luz. Y lo que quiero retarle esta tarde es que la mejor manera de vivir es permitiendo que esa luz brille en nosotros. Y eso implica que Dios va a hacer su parte para que brillemos, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra, que justamente es esto que mencionamos. Ciertas actividades, disciplinas, si quiere ponerlo, espirituales, que nos ayudan a crecer. Pero ojo, no sirven de nada si yo no he vivido ese punto de quiebre, ese milagro en la vida para poder contar una historia antes y después. Por tanto, si usted ha vivido esa experiencia, ese punto de quiebre, usted tiene una historia que contar, cuéntela. No me diga que no es nada espectacular. Sí, es un milagro que Jesús haya llegado a la vida y nos dé propósito para vivir. Por eso existimos. Y estamos en esta tierra. No vivimos solo para casarnos, tener hijos, hacer plata y pagar las cosas, ir a pasear, divertirnos. Miren, la vida es más que eso. Lo mejor está por venir. Hemos tenido unas semanas donde hemos despedido a muchas personas. Despedido me refiero a que se han muerto. Y alguien me decía: hola, ¿cómo se muere la gente aquí, no? Hemos tenido exequias tras exequias. ¿Sabe? Qué rico recordar en esos momentos que la palabra de Dios dice que dulces a los ojos del Señor
la muerte de los suyos. ¿No les parece chévere eso? ¿Sabe por qué? Porque lo mejor está por venir. Y vivimos para ver más de esto, más personas que digan yo quiero seguir a Jesús. Vivimos en una sociedad que cada vez está más deteriorada, más dañada, donde los matrimonios acaban, más hijos viviendo en situación de divorcio de sus padres, más personas en crisis de todo tipo que causan depresiones tremendas. Tanta depresión, aún en jóvenes, muy jóvenes, y se están quitando la vida en estados de depresión. Vivimos en una sociedad dañada por esta oscuridad. Esta oscuridad está acabando a la gente. ¿Y sabe qué? Nosotros tenemos un mensaje de esperanza. Por eso que queremos ser de influencia. Decirle a la gente que tiene que vivir ese milagro, ese punto de quiebre en su vida, de encontrarse con Jesús. Una experiencia nada religiosa, sino una experiencia real con Jesucristo que le permita vivir en la luz. Y viviendo en la luz pueda permanecer. Por eso la idea de estar juntos. Por eso la idea de amistad, no estar solos. Y para que nuestra luz pueda seguir viviendo. Si una persona cree que está en la luz y puede vivir a su manera, yo dudaría más bien si está viviendo en la luz o no. ¿Sabe una cosa? Hay mucha gente en este tiempo que vive engañada. Que cree que porque nació en un hogar cristiano, o porque viene a la iglesia desde chiquito, o porque tiene muchos años de conocer la Biblia. No nos confundamos. Una cosa es estar en oscuridad, ser oscuridad, y otra cosa es ser luz. El Señor quiere que vivamos de esta manera y sigamos nosotros persistiendo en vivir de esta manera. ¿Cómo es esa vida en la luz? Miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo es esa vida en la luz? El fruto de la luz consiste en ¿qué? Bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. El fruto, el resultado, la consecuencia de esta vida en la luz. Van a encontrar en otras traducciones de la Biblia que dice el fruto del Espíritu. Es lo mismo, está hablando de lo mismo, no nos dejemos confundir. Está hablando del resultado de vivir en la luz. Consiste y da 3 características, podríamos hablar de más. Y dice por último, comprobar lo que es agradable a Dios. Bondad, justicia y verdad. Bondad, en pocas palabras, la cualidad de ser bueno. ¿Se ha dado cuenta cuánta maldad hay en este mundo? ¿Sabe qué es ser bueno para llevarlo a un ámbito doméstico? Bueno es que uno piensa en el otro. Es eso, en pocas palabras. Es como usted llega a la casa cansado y ve la loza sucia y no tiene empleada y le dice a su esposa, mi amor, deja ahí que yo voy a lavar. Y la esposa lo mira cansado y le dice, no, mi vida, deja ahí, yo voy a lavar. No, mi amor, deja ahí que yo. Eso ya no ocurre, ¿cierto? ¿Qué pasó? Se acabó el amor. Bondad es que yo puedo pensar en el otro. En este mundo de oscuridad, la gente piensa en uno. En este mundo de oscuridad uno piensa que lo primero es para mí, lo segundo para mí y por último, si algo sobra, también para mí, ¿sí? Si los matrimonios fueran buenos, donde el hombre y la mujer fueran buenos y pensaran en el otro, en tantos aspectos de la vida, en la plata, en la comunicación, en la intimidad, en tantas cosas. En vez de estar pensando qué puedo recibir, ¿saben? Muchos matrimonios fracasan porque siempre están pensando qué me puede aportar esta persona a mí. ¿Cómo me hace crecer? En vez de pensar yo qué puedo darle. Por eso las relaciones fracasan a todo nivel. ¿Qué puedo dar? Bueno es eso, pensar en otro. Justicia, ¿qué tiene que ver? Uno dice justicia y uno dice no puede ser justicia. Vean, no hay justicia en Colombia, no hay justicia en América Latina por causa de la falta de bondad. Justicia. Justicia es ser correcto, ser equitativo, darle a quien le corresponde lo que le corresponde. Si usted cometió una falta, asumo mi responsabilidad, fue culpa mía, yo asumo. ¿Se imagina cuando, por ejemplo, usted manejando se estrella con alguien y es culpa suya? Normalmente el que se estrella y es culpa de uno se baja y ¿qué dice? Le echa la culpa al otro. Ay, pero si eso no, ¿por qué se atraviesa? ¿Cierto? ¿Qué tal bajarse del carro y decir, oiga, qué pena, fue culpa mía, mi seguro va a pagar? Y el otro dice, no señor, fue culpa mía, mi seguro va a pagar. No, mi seguro va a pagar, no, es culpa mía. Eso no ocurre, ¿cierto? Porque vivimos en un mundo de oscuridad donde todo el mundo quiere ver qué puedo sacarle al otro. ¿Qué puedo sacarle al otro? No le pasas en la oficina, en el trabajo, tiene que cuidarse porque, y hasta cuídese cuando sale de vacaciones, porque regrese y le corrieron el butaco. ¿Cierto? Y el que llegó de reemplazo, lo reemplazó permanentemente. El temporal se volvió permanente. Y usted, muchas gracias, ¿cierto?
Hemos fusionado puestos, hemos fusionado gerencias, hemos fusionado, ya no se necesita. Vivimos en un mundo donde no hay justicia. Y dice de verdad. Verdad tiene que hablar con honestidad, con sinceridad, con certeza, con integridad al hablar. ¿Cuánto de eso hace falta en el matrimonio, en la familia, en el trabajo, en el colegio, en la universidad? ¿Saben? Esos son los frutos de la luz, de ese tipo de vida que es un milagro que Dios produce en el ser humano. Pero hay más. ¿Qué más produce qué más se caracteriza a ese después? Dice, no tengan nada que ver con ¿qué? Con las obras infructuosas. ¿Qué caracteriza esa vida después? Que no tiene nada que ver con lo que se hace acá. Dice, sino más bien, ¿qué cosa? Denúncienlas. Eso es serio y complicado, porque a veces nadie quiere denunciar algo porque dice, me meto en líos. Aún en la familia, el hijo comete un error y la esposa le dice, mi amor, tienes que hablar tú con el niño, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tú eres el hombre de la casa. Y el hombre, no, mi amor, te toca a ti amonestar porque tú eres la mamá. Y a ti te va a escuchar más. Total, nadie quiere confrontar al chino porque el chino se pone bravo cuando lo confrontan. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Ahora es tenaz denunciar por el concepto de autoridad que se ha perdido. Yo recuerdo, vean, hasta en el fútbol, yo recuerdo de niño, cuando un jugador se acercaba al juez, los de mi generación se acordarán. ¿Cómo se acercaba el jugador al juez? Se acercaba así. Con las manos atrás y la cabeza agacha. Hoy se ve cuando van a reclamar, ¿cómo reclaman? Se ha perdido el concepto de autoridad en el deporte, en la escuela, en el hogar, en la iglesia, en todas partes. Dice, denúncienlas, dice el texto. Denúncienlas. Quiero que pongan el texto otra vez. Dice, denúncienlas. Y va a decir, porque da, ¿qué cosa? Vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Los que viven en la oscuridad viven en eso, en el anonimato, haciendo las cosas que hacen. Lo que quiero decirles, esta vida en la luz es todo lo contrario. Se caracteriza más bien por obediencia y se caracteriza, ¿sabe por qué? Porque todo sale a la luz. No tengo nada que esconder. Como se dice coloquialmente o hasta vulgarmente, no tengo rabo de paja. ¿No les parece precioso tener la conciencia limpia y que su mayor patrimonio sea tener la conciencia limpia y tranquila, que usted no le debe a nadie nada? Que si algo le debe a algo, como dice la Escritura, sea el amarnos los unos a los otros. Porque su vida es transparente y no tiene nada que ocultar. Por eso cuando las personas viven encubriendo cosas, ¿sabe lo que dice Proverbios? El que encubre su pecado, el que encubre su maldad, no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. ¿No les parece bonito eso? Vivir de esa manera, de una manera transparente, de una manera donde no tengo nada, no tengo secretos que esconder. Oscuridad, luz, un antes, un después, un punto de quiebre, un encuentro con Jesucristo. Pero hay una característica más que quiero que vean en el texto. Dice Efesios 5, 13, 14, dice, pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace ¿qué? Visible. Todo va a salir a la luz. Se nota. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso dice, despiértate tú que duermes, levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Se hace evidente. Si usted tuvo un encuentro con Jesús, hay un antes, un después, una historia que contar y la gente lo va a notar. Cuéntelo. Dígale a la gente. Esta reunión sale por Facebook, van a ver a los que se bautizaron. Oiga, yo lo vi a usted metido en una cosa de agua ahí, que lo sacaron. ¿Qué fue eso? No, era un turco y me invitaron y lo proyectaron. No, diga la verdad. Cuéntele a la gente, conozco a Jesús. Y la gente va a decir, no, que una cantidad de barbaridades. Como hoy la gente habla mal de las iglesias, de los pastores y de todo. Dígale la verdad a la gente. Conozca realmente, dígale, conozca a Jesús y va a ver que las cosas no son como usted piensa. El texto dice algo importante. Dice, cita el autor algo que muy probablemente él, inspirado en lo que dice el profeta Isaías, que menciona lo siguiente en 61, dice así, Isaías 61, levántate y resplandece. El profeta le dice eso a un pueblo que estaba sufriendo las consecuencias de su pecado. Le dice, levántate y resplandece, porque el Señor comenzó a obrar la restauración. Que tu luz ha llegado, la gloria del Señor brilla sobre ti. Eso es lo que queremos que pase con cada vida, con cada persona. Pero ¿sabe qué?
los problemas de esta vida, los problemas que nos agobian, un problema de pronto conyugal, un problema económico, un problema de salud, nos hacen pensar que muchas veces aquí en la tierra está todo. Jesús debe producir un cambio tal en nuestra vida que esta vida en la luz sea totalmente opuesta a esta. Pero ¿sabe qué pasa? Muchas veces vivimos acá con muchos visos de allá. Acá la gente vive pensando solamente en salud, dinero y amor. Y a veces estamos acá y estamos pensando en lo mismo. Y muchas veces nuestra luz se apaga, se opaca. Y a veces, escúcheme bien, Dios permite situaciones muy duras aquí para que reaccionemos, reflexionemos como ese pueblo en aquella época. Y el profeta tuvo que decirle, levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. Por eso quiero decirle, si usted no ha tenido un encuentro con Jesús, usted hoy puede decirle, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo, ese punto de quiebra en mi vida para tener una historia que contar. Y si usted está acá viviendo en la luz, que somos muchos aquí, quiero decirle, vivamos y sigamos viviendo de esta manera, para que todo lo que se nos presenta en la vida podamos ver en ello una oportunidad para seguir creciendo, lejos de que nuestra luz se apague. Queremos ser cada vez más una iglesia centrada en Jesús y su palabra, unida por la amistad y retados a ser ¿de qué? De influencia. ¿Es usted influencia en donde está? En el lugar de trabajo, colegio, universidad. Brillemos. Gracias a Dios por esta iglesia que ha sacado 5 iglesias hijas. Gracias a Dios a esta iglesia que hacemos posible también que la iglesia nacional, la confraternidad siga avanzando. Vea, cuando usted escuche gente que dice, esos pastores se llenan de plata, aquí nadie se ha llenado de plata. Ni el pastor fundador, ni el pastor que le sigue, Luis Miguel, vive de ofrendas. Ni el que está aquí de turno, ni el que venga, porque nos cuidamos que sea una iglesia sana. Más bien esta iglesia, con sus aportes a la iglesia nacional y el aporte de sus iglesias hijas, hacemos posible que más de 30 iglesias sigan andando. Y gracias a otras iglesias que también se han desarrollado, pero hay muchas que viven necesidad y que desde aquí podemos apoyar. Para que esas iglesias sean influencia en donde están. Para que 14 misioneros sean de influencia en donde están. ¿No les parece eso importante? Juntos podemos seguir haciendo que esto siga creciendo. Más iglesias hijas. Ahora usted me dirá, ay, yo vine aquí lleno de problemas, preocupaciones y me ponen más carga. No, lo que quiero decirles, dejemos este egoísmo de antes y cuando pensamos en que más bienaventurado es dar que recibir, usted mismo es bendecido. Escúcheme, cuando nuestra luz brilla, la luz de otros nos alumbra a nosotros también. Jesús brillando a través de cada uno de nosotros. A manera de conclusión quiero ponerle lo siguiente. En Jesús la vida llega a tener un cambio extremo, definitivamente. Este cambio puede ser lento y progresivo o violento y radical, pero hay un cambio, un proceso continuo y creciente en donde nos vamos pareciendo más a nuestro Padre, dejando lo oscuro y viviendo en la luz. Le dejo 2 preguntas para pensar. La primera, ¿tiene un antes y un después con Jesús en su vida? ¿Tiene una historia que contar? Cuéntela, por favor. Y la segunda, ¿qué cambios sigue obrando el Señor en usted? Ninguno de nosotros es un producto terminado. Jesús quiere seguir trabajando con nosotros. ¿Sabe qué pasa cuando tenemos mucho tiempo de conocer a Jesús? Que viene como esa soberbia espiritual que ya me la sé todas. Jesús quiere seguir haciendo esa obra en cada uno de nosotros para que nosotros podamos vivir como hijos de luz. Vivamos como hijos de luz. Vivamos como hijos de luz. ¿Quiere vivir así? Queremos que esta iglesia siga creciendo así, que sigamos siendo de impacto en nuestra sociedad. Y no es el pastor, el equipo pastoral. Me encanta la confra porque trabajamos en equipo, el equipo pastoral, el equipo, el consejo, el equipo de medios, el equipo de música y todos esforzándonos porque queremos cada vez más, centrados en Jesús y su palabra, unidos por la amistad, ser de influencia, para que más personas conozcan a Jesús y lo sigan por siempre. Acompáñenme a orar. Vamos a orar y pedirle al Señor por esto. Señor, gracias que podemos reunirnos para cantarte, para exaltarte, para adorarte. Señor, y en medio de una sociedad tan sufriente, tan dolida, Señor, donde la oscuridad sigue haciendo estragos en tantas familias,
Señor, te rogamos que tú sigas trabajando con cada uno de nosotros para que esos visos de nuestra antigua identidad sigan desapareciendo, para que nos vayamos pareciendo cada vez más a ti. Señor, úsanos donde tú nos has puesto, en el lugar en el que estamos, en la familia extendida, el barrio, el lugar donde estudiamos, trabajamos, donde nos desenvolvemos. Señor, danos sabiduría, danos la inteligencia, la capacidad de poder de manera sabia presentar el mensaje relevante de Jesús. Señor, en este tiempo te pedimos, úsanos, Señor, que la iglesia pueda seguir siendo esa luz, que cada uno de nosotros pueda vivir desafiado, como hemos leído en tu palabra, a seguir viviendo como hijos de luz. Señor, extiende tu mano de gracia, de bendición sobre cada uno de nosotros. Tú conoces el dolor, la frustración en cada corazón también. Tú sabes con qué luchamos y con qué sufrimos. Yo te pido, Padre, límpianos, perdónanos, sigue restaurando vidas y sigue obrando milagrosamente para que otros te conozcan. Señor, que no nos dejemos engañar, como en aquella época algunos estaban siendo engañados. No queremos serlo nosotros hoy. Queremos vivir como hijos de luz, porque es la mejor manera de vivir, porque es vivir conectados contigo. Señor, limpia nuestro corazón. Te adoramos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito a que nos pongamos de pie y vamos a entonar este canto para finalizar.